Era tan bueno que nadie podía entender qué había pasado. Fernando Torres en el Chelsea estuvo meses sin marcar y atravesó una fase de críticas absurda hasta que David Luiz puso las manos sobre él, oró por el jugador español antes de un partido de Champions League y a partir de ahí Torres volvió a marcar y volvió a ser un gran delantero. Por eso hoy vas a descubrir lo bueno que fue Fernando Torres. Pero antes, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Torres, it's in! Well, the red flag form is extended. Another early goal as it was at Old Trafford. But here, Liverpool hold stronger cards, you feel. It's a real setback. Fernando José Torres Sanz nació el 20 de marzo de 1984 en Fuenlabrada, Madrid. De niño solo pensaba en fútbol y desde pequeño era fanático del Atlético de Madrid. A los 11 años fue observado por los ojeadores de su club del corazón y rápidamente el club se dio cuenta de que tenía algo diferente entre manos. Fue creciendo en las categorías inferiores. Se proclamó campeón europeo sub-16 con España, fue campeón de la Liga Juvenil con el Atlético y el apodo El Niño se quedó. Un delantero muy joven, rápido, técnico y ya con un peso emocional enorme dentro del club. El cuerpo técnico del primer equipo fue a buscarlo antes de tiempo, saltándose el Atlético C y el B, y lo llevó directamente al equipo principal. El 27 de mayo de 2001, con apenas 17 años, debutó contra el Leganés, con el equipo luchando por el ascenso a Primera División. Una semana después, marcó su primer gol oficial, de cabeza contra el Albacete. El apodo de la cantera se quedó para siempre, El Niño. Pero no era solo un niño, era un niño con responsabilidades de adulto. En la temporada 2001 a 2002, ayudó al Atlético a subir a la Liga como campeón de Segunda División. Y en 2003, con apenas 19 años, se convirtió en el capitán más joven de la historia del club, líder de un Atlético todavía en reconstrucción. Apreciado muy mal el reglamento, no he distinguido, no se debe distinguir. Ojo de Dani para Torres, el envío de Torres, gol del Atlético de Madrid, golazo de Fernando Torres para firmar el cuarto del conjunto rojiblanco, dar por cerrado este partido con este broche. El problema era que el equipo no estaba al mismo nivel que él. Torres crecía más rápido que el proyecto a su alrededor y el club no podía seguirle el ritmo. Era un delantero de profundidad, de aceleración larga, muy peligroso atacando el espacio, fuerte en el arranque y muy agresivo en los duelos de uno contra uno. Torres marcó 13 goles en su debut en la Liga en 29 partidos y el Atlético terminó el año en 11ª posición. No era solo el finalizador del equipo, era el rostro del proyecto, el chico de la casa, el capitán, la identidad del club en un periodo sin grandes títulos. En 2003 a 2004 tuvo números aún mejores. En toda la temporada fueron 40 partidos y 21 goles. Solo en la Liga fueron 35 partidos y 19 goles. Y hubo un periodo en el que marcó 7 goles en solo 4 partidos en el campeonato, uno de ellos contra el Real Betis, un golazo. Play the game, have to make a name, all our insecurities are this is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester. Había dejado de ser el chico del Atlético para convertirse en la referencia absoluta del club. Fue convocado con la selección española y llegó a jugar la Eurocopa de 2004, pero en el club el desenlace era siempre el mismo, 11º, 7º, 10º, la zona media de la tabla. En aquella época ya era una superestrella mediática, apareciendo en anuncios de televisión y campañas publicitarias para diversas marcas. En su primera etapa en el Atlético fueron 244 partidos y 91 goles en un club que dependía del El Niño para tener identidad y esperanza. Torres salió como un ídolo absoluto, pero sin haber conquistado el gran título que su conexión con el club parecía merecer. En 2007, el Liverpool pagó 38 millones de euros por él,
y una parte del Atlético fue con Torres. Pero allí, en Anfield, estaba destinado a hacer historia. El Liverpool lo contrató como el nuevo número 9 de Anfield, heredando una camiseta que había sido de Robbie Fowler. En la primera temporada, 2007 a 2008, Torres causó un impacto brutal de forma inmediata. Marcó 33 goles en todas las competiciones, 24 solo en la Premier League en 33 partidos, batiendo el récord de goles de un extranjero en temporada de debut en el campeonato inglés. En pocos meses se había convertido en uno de los delanteros más temidos del planeta. Su juego en el Liverpool era casi perfecto. Arrancaba con una velocidad que los defensas no podían seguir. Finalizaba con ambos pies, con total naturalidad, y no necesitaba muchas ocasiones. Cada oportunidad se convertía en gol, porque decidía, en fracciones de segundo, qué quería hacer con el balón. Y cuando llegaba el pase correcto, nadie atrapaba a Torres en campo abierto. Babel finding the gap and finding Torres. Fernando Torres! Oh, what a bullet! That is the way to strike back. He really very nearly ripped the net out. Well, they've never looked like scoring, have they? And then Fernando Torres. Gerrard onside. Torres on a hat-trick. One-on-one with the goalkeeper. He's going to do it too. A hat-trick, a glory night for Fernando Torres. He has lit up the Madejski Stadium tonight with his performance. Top shirt. Well, here is Fernando Torres. Can he turn? He can! Here's Gerrard surging forward. Super ball towards Torres. Benaim is with him. Torres around him. Wonderful goal. Fernando Torres open. Brilliant Mascherano. Fernando Torres. Still Torres. Wonderful Liverpool goal. He will run at the former Blackburn man towards Torres. Well, that's lovely from Fernando Torres. Still Torres. Oh, yes. Gerrard. Torres has gone for the return. Oh, my word. Fernando Torres. El Liverpool terminó 2007 a 2008 en tercera posición de la Premier League y llegó hasta las semifinales de la Champions, donde cayó ante el Chelsea. En 2008, Torres disputó la Eurocopa con España, marcó 2 goles en el torneo, uno de ellos en la gran final, y España se proclamó campeona de Europa por primera vez en 44 años. Ese mismo año, terminó tercero en el Balón de Oro y tercero en el FIFA World Player. Era el delantero más temido del mundo cuando estaba en su mejor día. La temporada 2008 a 2009 estuvo aún más cerca de la grandeza absoluta. El Liverpool terminó segundo con 86 puntos, 4 menos que el campeón Manchester United, lo más cerca que Anfield estuvo del título inglés en muchos años. En diciembre de 2009, el niño se convirtió en el jugador más rápido de la historia del Liverpool en llegar a 50 goles en la liga inglesa. Solo 72 partidos, más rápido que Fowler, más rápido que Owen, más rápido que cualquier otro. Ese era el auge absoluto de Fernando Torres. عشان اللي جنبه يجيب جوان اللي هو كيس تريسي او القادمون من الخلف فرناندو توريس يا ولد يا فرناندو يا توريس على الجون وحلاوته الله. Pero llegaron las lesiones, primero una en el isquiotibial, después una en la rodilla. Torres pasó por periodos fuera del campo, perdió continuidad y el cuerpo fue cobrando el ritmo absurdo de sus primeros años. Aún así, incluso limitado físicamente, mantenía una presencia que hacía pensar 2 veces a los defensas rivales. Cerró la temporada con 38 partidos y 17 goles. En la temporada 2009 a 10 comenzó el declive de Torres en Anfield. El Liverpool cayó en rendimiento y terminó la Premier League en séptimo. Llegó a las semifinales de la Europa League, pero fue eliminado precisamente por el Atlético de Madrid. El detalle cruel es que Torres ni siquiera pudo disputar ese reencuentro. Fue operado de la rodilla y perdió el resto de la temporada. Terminó con 32 partidos y 22 goles, pero el ambiente ya no era el mismo.
con la selección en año de Mundial, fue titular en los 7 partidos que España disputó, pero no marcó ningún gol y solo acertó un disparo en todo el torneo. España fue campeona del mundo por primera vez, pero Torres quedó limitado por una condición física por debajo del ideal y un sistema que no favorecía su juego. La temporada 2010-11 comenzó muy mal para el Liverpool. El equipo se hundió en la tabla y Torres pidió que lo dejaran negociar su salida. En total fueron 142 partidos y 81 goles con los Reds. Si el auge fue romántico, la salida fue amarga. Dejó Anfield todavía joven y valioso, pero se fue en un movimiento que dañó su relación con parte de la afición, siendo tachado de traidor y mercenario. El 31 de enero de 2011, el Chelsea lo contrató por 50 millones de libras, récord británico en aquel momento y la mayor inversión de la historia del fútbol inglés. El comienzo fue una auténtica pesadilla. Tardó 2 meses en marcar su primer gol, pero lo peor estaba por venir. Ramirez, through here for Torres. He's going to score again. Oh my word! He surely had to score again, and that, I'm afraid, caps the lot. That was an open, empty goal, and he failed to find it. Well, I honestly, I thought I'd seen it all over the years, but fantastic run. He's onside by miles, and you think that's great. En 2011 a 12 comenzó uno de los capítulos más comentados del fútbol europeo reciente. Torres pasó semanas sin marcar, después un mes, 2, 3, 4, 5 meses sin goles. La prensa británica pasó a tratarlo como el mayor desperdicio de dinero de la Premier League. Cada partido sin marcar era titular, cada ocasión desperdiciada era tema de debate. Fue en ese contexto donde David Luiz, antes de un partido de Champions League, puso las manos en la cabeza de su compañero y oró, un gesto de fe y apoyo, de un ser humano diciéndole a otro que creía en él cuando el mundo decía lo contrario. Y en ese partido, Torres marcó no 1, sino 2 goles. Pero la historia en el Chelsea no fue de fracaso completo, fue de contradicción, porque en mayo de 2012 ocurrió una noche que nadie preveía. Chelsea contra Barcelona, el Camp Nou lleno, semifinal de la Champions League. El Barcelona era el mejor equipo del mundo en ese momento. Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés y compañía. El marcador agregado estaba en 2-2 con aquel tanto de Ramírez. El partido llegaba a su fin. El Chelsea estaba sobreviviendo. Torres salió del banquillo y entró en el segundo tiempo, faltando apenas 10 minutos, hasta que en el minuto 90 surgió un contraataque y el balón cayó a sus pies. Torres is in. This could be the most dramatic story of the season. It's Torres to give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Unbelievable! I said the last 18 months have just been forgotten in 2 seconds. And look at those Chelsea players, the bench, the manager, they're all on the pitch, they're jumping around. Aquel gol silenció el Camp Nou y fue uno de los más simbólicos de la carrera de Torres. Fue la prueba de que aquel delantero todavía existía dentro del jugador que la prensa había dado por muerto. El Chelsea llegó a la gran final y venció al Bayern de Múnich en los penaltis. Torres estaba allí, campeón de la Champions. En 2012-13 entregó su mejor temporada en el Chelsea, con 64 partidos y 22 goles. En la final de la Europa League contra el Benfica, marcó el primer gol de la victoria, por 2-1, otro trofeo europeo que contradice el veredicto fácil de fracaso total. Pero la sensación nunca desapareció. El Torres del Chelsea nunca fue el Torres del Liverpool, y esa distancia quedó como una sombra sobre aquellos años. Mientras tanto, España seguía ganando todo. En la Eurocopa de 2012, Torres volvió a brillar de verdad. Terminó como máximo goleador con 3 goles y 1 asistencia. Marcó en la final contra Italia y se llevó la Bota de Oro. España se convirtió en tricampeona consecutiva, 2 Europas y un Mundial, algo que nunca había ocurrido en el fútbol de selecciones.
En 2013, en la Copa Confederaciones en Brasil, fue de nuevo el máximo goleador con 5 goles, incluyendo 4 en un solo partido, y se llevó otra bota de oro. En 2014, tras un préstamo corto y sin brillo en el Milan, Torres hizo el camino que el corazón ya sabía que era necesario. Volvió al Atlético de Madrid a coste cero. La presentación en el Vicente Calderón reunió a 45.000 aficionados. En un frío día de enero en Madrid, 45.000 personas fueron a ver cómo el niño volvía a casa. El Torres que volvió ya no era el joven de 17 años, ahora tenía 30. El cuerpo marcado por las lesiones, la velocidad ya no era la misma de Anfield, pero era Fernando Torres. Y en el Atlético, Torres siempre sería algo más que un delantero. En mayo de 2018, el Atlético venció la Europa League contra el Olympique de Marseille por 3-0. Fernando Torres levantó el trofeo, el gran título europeo que había faltado en su primera etapa. Lo conquistó en su despedida. 4 días después, contra el Eibar, en el último partido, antes de que terminara la temporada, Torres marcó 2 goles. La afición cantó su nombre durante 90 minutos y salió del campo no como un crack en declive, sino como un ídolo que había encontrado el final que la historia merecía. Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Tras el Atlético, Torres eligió jugar en el Sagan Tosu de Japón durante una temporada, hasta que decidió colgar las botas. El 23 de agosto de 2019, contra el Vissel Kobe, junto a sus compatriotas Iniesta y David Villa del equipo rival, se despidió y dejó el fútbol para siempre. Su carrera no fue lineal, tuvo un auge que quizás duró menos de lo que merecía, tuvo fracaso, tuvo una caída real y una recuperación que no fue la de un campeón de vuelta a la cima, sino la de un hombre que encontró el camino de regreso a sí mismo. Y al final, el niño tuvo lo que pocos atletas consiguen: un comienzo memorable, un auge devastador, una etapa difícil de la que no huyó, y una despedida que ocurrió exactamente en el lugar correcto. Soy Miguel Sánchez, me despido por hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Un abrazo a todos y hasta el próximo video.